Hola, hola. Hola, ¿Me escucho? Bueno. sí, ¡Listo! Damas y caballeros, damos inicio a este gran programa, La Voz del Residente. Hoy jueves en Ortopedia y Traumatología, dando ya las 8 en punto horario del Centro de México. Pues yo les doy la bienvenida. Claro que sí, como de que no, yo soy Tony Bachi. Estará conmigo el gran mentor Jaime Gutiérrez y el doctor invitado, el doctor estrella David Alejandro Aguayo Ruiz. Antes de empezar, antes de este gran tema, quiero recordarles nuestras redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram. Estamos también en Medical Legal Center, YouTube, Medical Legal Center, perdón. Se suscriben y todos los jueves encontrarán contenido de valor sobre ortopedia y traumatología. No se lo pueden perder, ahí va a estar, suscríbanse. Y bueno, para formar esta comunidad. También estamos en Telegram, la cual pondré el link en el chat de Zoom, como en el chat de Facebook, para los que nos están viendo en Facebook. Ahí les pondré los links para que formen parte de esta comunidad. Les explico la dinámica por si usted es nuevo en estos webinarios. Nuestro doctor invitado, el doctor David Alejandro, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, le daremos la palabra a nuestro gran doctor mentor Jaime Gutiérrez para que complemente la charla y, si es necesario, cuestionar lo presentado por el doctor David. Y por último, estaremos con el mejor público que existe, que son los residentes en ortopedia y traumatología, para que hagan sus preguntas. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus preguntas, comentarios y saludos. Se vale hacerlo desde el Zoom como en el Facebook, ¿va? Anímense, hagan sus preguntas, comentarios, que es lo que enriquece este programa. Por último, quiero dirigirme con los jefes de residentes. Sí, si tú que eres jefe de residentes y me estás viendo y necesitas una de las pláticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos. Solicítala sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo, damas y caballeros, doy pie al inicio de esta gran presentación que tendremos en la noche de hoy por parte del doctor David Alejandro Aguayo Ruiz, residente tercer año en traumatología y ortopedia en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Adelante, doctor David, ¿estás por ahí? sí, hola, buenas noches a todos, un gusto. Adelante, ¿puedes compartir tu presentación, por favor? Claro, Gracias. ¿me puedes dar acceso a compartir pantalla? Perdóname, sí, déjate como anfitrión y de una vez también a nuestro gran doctor mentor, doctor Jaime Gutiérrez. Adelante, ahora sí creo que vas a tener acceso a. Sí, a ver. Listo. Estamos viendo Sí, ya al claro. doctor Jaime y perfecto. Adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos. Como ya me presentaron de mejor manera, no se podía. Soy el residente tercer año en mi amado Hospital del Civil Viejo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las fracturas de plafón tibial. Como una breve introducción a esta patología, es importante hacer de notar que pues, es una afección de una superficie articular, la cual requiere un manejo adecuado de la misma, siendo particularmente la zona afectada la región distal de la tibia. El hecho de que se conozca con la terminación de plafón, este hecho viene desde hace muchos años por una palabra francesa, la cual es plafond, que significa techo. Como bien podemos ver más adelante en las imágenes, la articulación tibioastralina tiene la forma de un techo. Aproximadamente en estas lesiones vamos a tener que del 10 al 30% de los afectados van a ser lesiones abiertas con daño importante de los tejidos blandos. El manejo aún adecuadamente puede tener ciertas complicaciones como son las infecciones, el daño de los tejidos blandos, es decir, necrosis cutánea,
que la consolidación no se dé de forma adecuada y caigamos en un proceso que se conoce como pseudoartrosis. Existe también la consolidación defectuosa y en todos los pacientes, en el transcurso de los años, van a cursar con una artrosis severa. Entonces necesitamos conocer la anatomía de esta región corporal. En cuanto a la osteología, tenemos, como bien dijimos, que se trata de una articulación con forma de techo, la cual va a estar con los elementos que la van a conformar van a ser varios huesos. ¿Cuáles son estos? Uno sería principalmente la tibia. Un segundo elemento importante, sobre todo en la fisiopatología, va a ser el astrágalo. De igual manera, el malleolo lateral nos va a generar o va a concluir la caja, la forma de caja de techo que este elemento va a contener. Como podemos observar, la superficie de esta articulación es más ancha en su región anterior que en la posterior y va a existir una ligera concavidad en el sentido de anterior hacia posterior. Vamos a encontrar que justamente en la zona de la superficie articular va a existir una región de la superficie hacia aproximadamente de 3 centímetros. Toda esta zona va a ser tejido óseo trabecular, el cual va a tener una capacidad limitada para la compresión. Es justamente por este motivo que vamos a observar en la fisiopatología el gran daño que se puede tener en dicha zona. De igual forma, va a existir una orientación en el plano frontal, es decir, teniendo una línea diaficiaria de la tibia, esta va a pasar justamente en la línea media del astrágalo. De igual forma, en el plano sagital, este va a tener una angulación aproximadamente de 80 a 85 grados, teniendo en este caso como punto de referencia una línea diaficiaria a través de la tibia, pero esta va a pasar a través del proceso lateral del astrágalo. En cuanto a los estabilizadores estáticos del tobillo, de estas articulaciones, vamos a tener varios elementos que van a ser parte de lo que conocemos como la sindesmosis. ¿Qué es lo que va a ser parte de esta sindesmosis? Los ligamentos tibio-peroneo anterior, el tibio-peroneo posterior, tibio-peroneo transverso, la membrana interósea y el tibio-peroneo interóseo. Estos 5 elementos es importante tenerlos en cuenta porque van a ser los que primordialmente nos van a dar la estabilidad del tobillo. De igual forma, en la zona medial vamos a tener el famoso y el importante ligamento deltoideo, el cual va a ser el principal estabilizador de la mortaja del tobillo en la zona medial, siendo los elementos que lo conforman el ligamento tibio navicular, el tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior y el tibio calcáneo. Importante hacer mención a los abordajes quirúrgicos que se requieren en este tipo de lesión, porque dependiendo del área afectada de nuestra tibia, va a ser el abordaje que mejor nos va a permitir una visualización adecuada de la lesión ante la que estamos. Es imprescindible en el momento en el que nosotros metamos a quirófano a un paciente con una lesión de estas características, poder tener una adecuada visualización de la superficie articular, ¿sale? Entonces, hablando de los mecanismos de lesión o la fisiopatología de la lesión. Esta, a diferencia de las fracturas bimalleolares o de las fracturas de tobillo tal cual, se trata de lesiones de alta energía. Por lo general, estas van a ser secundarias a un accidente en vehículo de motor, es decir, un accidente de alta velocidad o una caída desde una altura significativa. Estamos hablando más allá de 2 metros de altura. Si nos damos cuenta en la imagen,
el tipo de lesión o el patrón de la fractura va a tener dos características o va a estar dado por dos fuerzas principales que ya puede que sea que actúen en forma individual o que sea un patrón mixto. ¿Cuál es una de ellas y la principal? La compresión axial, la cual se va a producir cuando el astrágalo va a golpear en la zona de la superficie de la tibia, justamente en la región del techo, del plafón. Existe también un segundo elemento, una segunda fuerza, que ya puede ser rotacional o bien de cizallamiento. Esto va a generar distintos grados de la afección a nivel de la zona metafisiaria. Si se pueden dar cuenta, la posición del pie en el momento de la carga axial o de la compresión axial va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión con el pie completamente neutro, va a existir una lesión a nivel de los dos labios, tanto el anterior como el posterior de la tibia. Teniendo una dorsiflexión, existirá únicamente o probablemente la lesión mayormente se dará a nivel del labio anterior y por lo contrario, en la flexión dorsal de la región del antepié, existirá una lesión del labio posterior. Es importante en esta diapositiva recalcar que la lesión del peroné, de la fíbula, está asociada, está en un 80% de todos los casos de lesión de plafón tibial, ¿sale? Lo cual nos generaría aún mayor inestabilidad, por lo que hemos comentado de la afección de la sindesmosis. Importante, como en cualquier lesión de ortopedia, de traumatología, necesitamos estudios de imagen. Obviamente la clínica nos va a ayudar bastante, pero los estudios de imagen serán primordiales. Uno de ellos y el inicial será las radiografías simples. Es importante tener al menos 3 proyecciones en este caso. ¿Cuáles son estas? Una AP, una simple de tobillo, una lateral y la mortaja. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de la superficie articular, que es lo que queremos valorar. Al ser una patología en la cual tenemos una afección de la superficie articular, se recomienda el uso de la tomografía axial computarizada. Esta sobre todo nos va a permitir evaluar el desplazamiento y la conminución, sobre todo en la zona metafisiaria, como habíamos comentado. Importante resaltar ciertos componentes principales en las lesiones de plafón tibial. ¿Cuáles son estos que podemos observar en la imagen de la izquierda? Uno de ellos es el fragmento anterolateral o también conocido como el fragmento de Tillot-Chaput. De igual forma, tenemos en el número 2 el fragmento posterior, también denominado el triángulo de Volkmann. En el número 3 tenemos la afección del malleolo medial, la zona del malleolo medial. Y por último tenemos en un grado variable, tanto de conminución como impactación, lo que conocemos como el die punch, que va a ser la zona central, que por lo general esta lesión va a estar asociada cuando el pie sufre el daño en una posición de 90 grados, es decir, en una posición neutra, como habíamos visto en la imagen pasada. Ok. Como en todas las lesiones de traumatología, necesitamos realizar clasificaciones, las cuales nos van a permitir tener un lenguaje universal entre nosotros los traumatólogos y va a ser de cierta forma más sencillo saber el manejo que se le puede dar a este tipo de lesiones. Entonces, la clasificación principal que se utiliza en cualquier lesión de tejido óseo es la clasificación de la AO. Esta va a dividir las lesiones del plafón tibial como aquellas extraarticulares. En el tipo A lo vamos a manejar con distintas letras, la A, B y la C, siendo la tipo A la extraarticular, la tipo B con una afección parcial de la articulación
Y por último, el tipo C serán aquellas que tienen una afección completa de la articulación y que este daño se extiende hacia la zona metafisiaria y en ocasiones hasta la región de la diáfisis. Particularmente en las lesiones del plafón tibial tenemos una clasificación que es la clasificación de Reddy. Reddy divide al plafón en 3 tipos. El tipo 1 va a ser la más sencilla o la menos compleja de las lesiones, siendo una en la que no existe un desplazamiento significativo a nivel de la superficie articular. En muchas ocasiones, las REI tipo 1 se le puede dar manejo conservador si contamos con ciertos criterios que más adelante vamos a ver. El tipo 2, en la clasificación de Reddy, estamos hablando cuando existe un desplazamiento significativo en cuanto a la superficie articular y puede que no exista una afección en la región central, es decir, que no exista una conminución o un aplastamiento de los tejidos. Por último, el tercer tipo en la clasificación de Reddy va a tratarse de la lesión más compleja, en la cual va a existir una conminución, así como una impactación a nivel de la superficie de la tibia distal, es decir, a nivel del plafón, y esta se va a extender hacia la metáfisis suprayacente y en ocasiones hasta la región diafisiaria. Si se dan cuenta, en las imágenes podemos observar el tipo de daño que también se puede tener a nivel del peroné, siendo desde un trazo nada más oblicuo hasta una afección un poquito más compleja a nivel de la sindesmosis. En cuanto al manejo de este tipo de lesiones, lo principal va a ser el manejo inicial. El manejo inicial va a ser clave para el desenlace del paciente. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como dijimos en un inicio, de mecanismos de alta energía. Es decir, se le tiene que dar el manejo a un paciente en el momento en el que llega al área de urgencias, pues con todos los protocolos del ATLS, en el contexto, repito, de una lesión de alta energía. Es decir, necesitamos valorar la región lumbar, la región cervical, la región de la pelvis. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una caída de una altura considerable o de un accidente automovilístico, ¿sale? Entonces, primordial cuando llegue un paciente así al área de urgencias, pues darle y descartar sobre todo lesiones asociadas, ¿sí? Es muy común el tener en este tipo de mecanismos de energía, afección a nivel, no solo en el nivel del axis, pues, sino también a nivel torácico y nivel pélvico. Es importante descartar y observar cualquier signo o síntoma que nos oriente hacia un síndrome compartimental, porque va a existir un daño importante de los tejidos blandos, a diferencia de una lesión bimalleolar o trimalleolar, en la cual también va a existir algo de edema, pero no se va a comparar a la lesión de tejidos blandos que se va a dar con una afección del plafón tibial. Importante, en el momento en el que el paciente llegue al área de urgencias y se tengan ya los estudios radiográficos pertinentes, es imprescindible inmovilizar la extremidad de la mejor forma que se tenga en ese momento para evitar justamente el que los fragmentos se estén movilizando, que el paciente tenga un mayor edema, porque justamente va a existir una inestabilidad a nivel de su tobillo. Importante, haciendo referencia acerca de los signos o síntomas o los datos importantes de síndrome compartimental, cuando existe una lesión en las afecciones del plafón tibial, una lesión vascular, ya sea de 2 o de 3 vasos en esta región, el riesgo de amputación está asociado respectivamente, ya sea de 2 o 3 vasos afectados, del 40% hasta un 100% de necesidad de amputar la extremidad. Es justamente por eso que se le debe dar el manejo inicial adecuado. Como podemos observar en este diagrama, es importante pues hacer los estudios de imagen
Y pues tenemos varias opciones, ¿no? Desde el únicamente tener la inmovilización con una férula, el realizar alguna cirugía mínimamente invasiva o la colocación de un fijador externo. Lo que comentábamos, el manejo conservador. ¿Cómo sería el caso? Realizando una reducción cerrada e inmovilizando la extremidad. Tenemos ciertas indicaciones y unas contraindicaciones relativas para este tipo de manejo. ¿Cuáles serían los casos en los que podemos darle un manejo no quirúrgico a los pacientes con lesiones de plafón tibial? Pues aquellos en los que tengamos patrones de fractura estables, es decir, un REDI 1, en el cual no haya una conminución ni un desplazamiento de los segmentos importantes. Lesiones en las que exista una afección extraarticular, pacientes muy graves o con afecciones que impidan o que generen un riesgo quirúrgico mayor al que se tiene con el manejo conservador, o pacientes que previamente no caminaban. Una vez que tengamos o que decidamos darle manejo conservador a un paciente, vamos a solicitar con radiografías seriadas el ir viendo la carga progresiva del paciente, es decir, que vaya pisando esto posterior de las 6 a las 12 semanas de cuando sucedió la lesión. Cuando se trate del contexto de un paciente gravemente lesionado o aquellos que su enfermedad es tal que no permita el manejo quirúrgico, existe una terapia que se puede ver como intermedia entre el manejo conservador y el quirúrgico con una RAFI, que sería la colocación de un fijador externo. Esto nos ayudaría para manejar la inestabilidad, el desplazamiento de los fragmentos y sobre todo la lesión de los tejidos blandos. Esto sería en muchas ocasiones también utilizando únicamente la colocación de una tracción transcalcáneo. Y posteriormente la utilización de un yeso para ayudar al manejo de los tejidos blandos. En cuanto al manejo quirúrgico, se tienen unos ya principios establecidos desde 1969, justamente por Reddy, en el cual nos dan de cierta forma los pasos a seguir en este tipo de lesiones. Como les comentaba, en un 80% de los casos de lesión de plafón tibial hay una afección del peroné, lo cual nos permite o nos obliga de cierta forma a darle un manejo inicial a esta lesión. ¿Por qué? Porque va a ser justamente el peroné el que nos va a otorgar la longitud para que exista la congruencia a nivel de la articulación tibio-astragalina. Posteriormente, vamos a pasar hacia la tibia, es decir, hacer una reducción de la lesión tibial para posteriormente realizar la fijación de la misma, estabilizando la articulación. Esto en muchas ocasiones se da en el mismo momento, ¿no? En el momento en el que estabilizamos la fractura mediante la fijación, pues la articulación también se vuelve estable. Y por último, ya teniendo esta fijación, veríamos la necesidad o no de la aumentación de los defectos óseos, es decir, esa misma conminución pues nos generaría un espacio que hay que rellenar con injerto. Es importante hablar de las ventanas terapéuticas en este tipo de lesiones. Es por eso que el manejo inicial es tan importante. ¿Por qué? Porque en el periodo inicial en este tipo de lesiones pueden existir ya flictenas, es decir, ampollas, en las primeras 6 a 8 horas de la lesión, ya sean flictenas hemáticas o serosas. Entonces, es importante saber que en el periodo inicial podemos realizar una RAFI, que sería lo ideal, pues, en el momento de la lesión, o si no es en este momento en el que se pueda realizar la cirugía, tenemos que esperar
¿Por qué? Porque tenemos ya datos bibliográficos en los cuales nos dictamina que en las primeras 24 horas puede existir el punto más alto de isquemia de los tejidos, por lo cual el riesgo de dehiscencia o de necrosis cutánea, como habíamos comentado en un inicio de la presentación, es muy alto, lo cual significaría también que el riesgo de infección aumente. Por lo cual, tenemos dos ventanas terapéuticas importantes. Entonces, el periodo inicial que dijimos, dentro de las 6 a 24 horas, y el segundo periodo, que sería conocido como el periodo tardío, va entre los 6 a los 12 días posteriores a la lesión, en la cual nosotros ya permitimos que con el manejo que dimos en un inicio, ya sea con la inmovilización o con la colocación de la tracción transcalcánea o el fijador externo, los tejidos blandos mejoran sus condiciones. Es importante posponer la cirugía hasta que los tejidos hayan cicatrizado y el edema haya disminuido, ¿sale? Al ser una zona tan superficial, el riesgo de exposición del material de osteosíntesis es muy alta. Pero en este punto es también trascendental no retrasar la cirugía pues más allá de las 3 semanas posteriores a la lesión. ¿Por qué? Porque el callo blando en su momento ya estaría osificándose y estaríamos yendo a quirófano ante un contexto, ante una situación que sería un poquito más difícil técnicamente. ¿Por qué? Porque diríamos, tendríamos la necesidad de retirar todo este callo ya formado, buscando que no existiera una resorción de algunos elementos, lo cual no nos generaría un resultado tan satisfactorio como en otras instancias lo pudiéramos tener. Entonces, haciendo como un resumen en cuanto al manejo quirúrgico, pues debemos saber si existe o no una afección, como dijimos, del peroné. Si es así, pues debemos comenzar por ahí, ¿no? A mejorar la circunstancia, hacer la RAFI de la fíbula y secundariamente a esto, ahora sí, ver cómo se mantiene nuestra articulación, si hay que hacer alguna otra incisión, porque en muchas ocasiones no es suficiente un único abordaje, como habíamos visto en la imagen. Tenemos el anteromedial, el anterolateral, y esto va a tener mucha relevancia, ya sea si tenemos una afección de lo que dijimos en los estudios de imagen, de un fragmento anterolateral, de un fragmento posterior, de una afección del malleolo medial. Entonces, imagínense, vamos a hacer distintos abordajes, distintas incisiones, y si los tejidos blandos no nos van a permitir siquiera que una incisión pueda ser de forma adecuada, pues menos dos o en ocasiones una tercera incisión. Por lo cual el manejo de los tejidos blandos es la parte más importante en este tipo de lesiones, y esto se va a dar desde que el paciente llegue al primer nivel de atención, ya sea a un UMF, que en ocasiones han acudido en cualquier servicio de urgencia, Cruz Verde, Cruz Roja, lo que sea. Lo importante es manejar los tejidos blandos e inmovilizar al paciente, ¿sale? Entonces, como conclusión previa a que pueda otorgarnos sus aportaciones el maestro, es una afección articular que en su gran mayoría requiere manejo quirúrgico, el cual se debe hacer en el momento indicado, teniendo en cuenta las ventanas terapéuticas que ya comentamos, y saber que aún dando el manejo adecuado, las complicaciones pues pueden existir, ya sea infección, la necrosis cutánea, y sobre todo explicarle al paciente que la artrosis postraumática es inevitable, ¿sale? Perfecto, muchísimas gracias, doctor David Alejandro. Excelente exposición. Antes de pasar con el doctor Jaime, me gustaría primero que nada felicitarte por desmenuzarla de esa manera. No es fácil en 29 minutos aventarte una exposición de este tema, bien lo comentaste, son temas muy largos. Entonces, muy puntual, muchas felicidades. Y ahora sí, para pasar con el doctor Jaime, te voy a pedir si dejas de compartir pantalla para podernos vernos todos en el panel. Sí, claro. Muchas gracias. Y ahora sí, adelante, doctor Jaime Gutiérrez.
Bien, muchas gracias. Un tema interesante. Felicidades, doctor, por la presentación. Yo creo que de pronto el hablar de este tipo de temas que vemos muy comúnmente hoy día, dado que han aumentado las lesiones de alta energía. Yo creo que hacer algunos comentarios y puntualizar algunas cosas. Ese tipo de lesiones definitivamente son lesiones en donde considero desde mi punto de vista, muy raramente vamos a encontrar un paciente que no haga un proceso de edema. Y entonces eso vuelve complicado, como tú bien lo decías, Alejandro, el encontrar ese tipo de pacientes, es más decir, encontrar a un paciente que no haga edema, yo creo que es muy raro. Entonces, eso, partiendo de eso, creo que los protocolos hoy día, aunque han entrado un poco en controversia, cuando mencionas las ventanas de manejo, los residentes que nos están escuchando, que posiblemente estén en instituciones no privadas o incluso aún privadas y de la Secretaría, llámese como se llame, difícilmente cuentan con un material disponible en el momento en que llegue el paciente como para poder pasarlo de inmediato y hacer un procedimiento. Uno. Dos, quizás comentar, Alejandro, que si en el periodo que tú hablas o en el primer periodo de ventana que mencionas, en las primeras 24 horas, poder realizar el procedimiento, aún así, con un poco de experiencia, podría decirte que dejas de dormir unos días. Dejas de dormir unos días porque normalmente estás a la espera o más bien no preocupado a que no vaya a presentar algún proceso inflamatorio o compromiso de las partes blandas. Técnicamente, pues lo ideal no, es hacer un procedimiento con técnica de mínima invasión. Y esto también implica el contar con todos los recursos en las instituciones donde se están formando. Entonces yo creo que sí es evaluar bien como todos estos protocolos como tú mencionas. Incluso puedo decirte que hablando en cuestiones de tratamiento, se divide también en una primera etapa de manejo en el que te sugieren incluso el mantener una inmovilización, ya sea a través de una tracción, como tú mencionabas, no sé si todavía algunos chicos utilizan la tracción, o estabilizar con un sistema de fijadores externos. Y darle el margen suficiente y vigilancia al paciente. Incluso tener la oportunidad de que en esas primeras 2 a 3 semanas en donde no vamos a hacerle nada al paciente, poder también hacer una buena planificación. Y entonces aquí vamos un poco de adelante hacia atrás, perdonando, porque también es importante evaluar qué abordaje vamos a hacer. Y para esto, la técnica también de reducción. Buscar el método de fijación definitiva, para lo cual entonces ocupamos también, aparte, como tú bien lo mencionabas, aparte de unas buenas radiografías, también por lo menos una tomografía simple o por lo menos una tomografía con reconstrucción. Y en el sentido de que entonces ese proceso de planeación es importante, siempre lo dije con los muchachos, la planeación quirúrgica va a ser fundamental en este tipo de lesiones, porque tenemos que entrar prácticamente a hacer una reconstrucción. Y entonces la clasificación que tú mencionabas en decir, bueno, ante qué fractura estamos, si es intraarticular, si solo es extraarticular, o las grado 1 que tú mencionabas de un manejo conservador con un sistema de aparato de yeso. Hace muchos años, este tipo de lesiones, Alejandro, te cuento, pues no había muchas de estas cosas nuevas de placas y bloqueaditas y bla, 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 ¿no? Y si alguien me escucha de algún colega que hizo alguna especialidad hace algunos ayeres, pues era colocar una tracción esquelética transcalcánea, dejarlo tirado al paciente en su cama por lo menos 6 semanas y después colocarle un yeso. O sea, prácticamente esperábamos la evolución completa para ver cómo medio pegaba esas fracturas, ¿no? Porque de pronto también había algunas condiciones en qué ponerle, ¿no? Y bueno, se intentaron hacer miles de cosas, las placas, algunas que quizás tú ya no conociste,
intentábamos coloquiarlas, intentábamos darles forma para que más o menos quedaran. Y desafortunadamente, pues sí hubieron también varios fracasos. Hoy día que tienen ustedes esta oportunidad de contar con una infinidad de modelos para poder hacer tratamientos como este tipo de lesiones que son tan importantes y tan severas, porque yo te preguntaría, David, ¿cuántos lesiones grado 1 de plafón has visto? Seguramente han sido muy pocas y has visto más con clasificaciones terribles, Claro. que a veces ya no hayas ni qué hacer, ¿verdad? Y entonces el O sorpresa no se vale. O sea, porque el O sorpresa es entrar a ver qué pasa y a ver qué encontramos. Más bien aquí sí es entrar en un proceso de planeación bien importante y bien interesante. Los tejidos blandos, importantísimo, tú lo mencionabas, y esto pues para todos también. No hay prisa. O sea, si un paciente te hace un edema severo y te hace fliptenas, preferible mantenerlo, esperarte, aun cuando tus palabras decías, bueno, es que en 3 semanas posiblemente haya un callo óseo y nos cueste un poquito, o zonas de reabsorción. Hay que entrar con todo, incluso hay que entrar con injerto, hay que tratar de entrar con injerto, con chip incluso, o tomarlo de cresta, porque de pronto sí se vuelve un poco complicado. Y la parte más importante, pues recordar los principios, ¿no? Si es una fractura intraarticular, pues sí necesitamos una estabilidad absoluta, ¿ok? Y obviamente la estabilidad relativa hacia la parte superior de la meta diaficiaria. Considero que de alguna manera este tipo de pacientes debe de entrar en un proceso de atención desde su ingreso. Muchas de las veces no cuentas con tu sistema de fijadores y le puedes colocar por lo menos un vendaje de Jones, pero lo interesante es aprender a hacer el manejo en las diferentes etapas. Entonces te enfocaste muy bien, creo que eso es lo más importante. Yo creo que los principios de osteosíntesis son básicos, que de alguna manera también son de conocimiento general. Y sobre todo, ¿qué va a ocurrir? Porque también de pronto podríamos considerar que este tipo de lesiones, algunas no nos quedan así como que tan bonitas, ¿no? Yo creo que es algo bien importante e interesante plantearle al paciente el grado de severidad de una lesión, sobre todo entrando un poquito en el aspecto médico-legal. Que el paciente entienda que vamos a hacer pues no el favor, pero sí por lo menos vamos a hacer el intento de que nuestro paciente se logre el objetivo de tratamiento final. A veces no ocurre así y entonces si no prevemos eso, pues también nos podemos ver inmersos en alguna situación de quejas y cosas de estas. Entonces, algo importante para ustedes como residentes es el nunca garantizar, ¿verdad? Eso es algo bien importante. Siempre hablar de que la proyección, nuestro objetivo es lograr lo mejor posible. Y esto obviamente tomando en cuenta todas las posibilidades de complicaciones. Para eso el consentimiento informado es bien importante. Eso creo que es parte también de la formación ahora para ustedes cuando lleguen a ser médicos adscritos. Entonces, en general, creo que sería mis comentarios, David, y pues de alguna u otra forma para todas los que están aquí participando con nosotros, pues de alguna manera, pues que también les pueda dejar un poco la cosquilla como para poder siempre ser muy cautos cuando vamos a atender cualquier tipo de lesión. No apresurarnos, eso es algo bien importante. Y lo que les digo a los muchachos, no hagan las cosas solos, siempre que haya alguien, un adscrito con ustedes y que esté dirigiendo la batuta. Ya llegará su momento en que ustedes puedan hacer las cosas solos, pero lo mejor hoy día es que siempre haya alguien con ustedes y que al final, pues de alguna manera, lo hemos comentado en otras sesiones, lo importante aquí es que el médico adscrito hay que recordar que es el de la responsabilidad. Entonces, todos estos protocolos son importantes, son interesantes, las evaluaciones son fundamentales, nunca verse presionados por ningún directivo en decir si no contamos con lo mínimo o lo que nos dejen para ver cómo queda, siempre entrar con lo necesario. Yo creo que eso nos va a dejar ser especialistas tranquilos. Gracias. Muchas gracias, doctor Jaime Gutiérrez, por complementar la plática. Por el momento no veo preguntas, veo más saludos
y comentarios que preguntas, como por ejemplo Carlos Luis King, dice: saludos compañeros doctores desde México y Latinoamérica. Todo esto desde Chiapas, México. También Armando nos manda saludos, dice: excelente exposición por parte de David, muy inspiracional, lo comentan, ya vi varias personas que quieren formar parte de esta comunidad, transmitiendo y compartiendo las enseñanzas, todo esto a través de la gran exposición que se acaba de aventar David Alejandro. Por parte del Facebook, también en comentarios hay saludos, dicen: excelente exposición, muy clara y concisa, muchas gracias. Y por el momento han sido los comentarios, aunado a la gente que se está animando a mandar, postularse para hacer lo que acaba de hacer David. Por último, me gustaría preguntarles, y para ya cerrar programa, preguntarle a David cómo se sintió, algún consejo que le quiera dar a los que van empezando. Tengo claro que eres R3, si no mal me equivoco, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué le dirías a un R1, un R2 que apenas va a empezar tu camino? ¿Qué les aconsejo? Que están en una de las especialidades, considero yo, más bonitas. Te permite resolver muchas cosas que en un inicio tal vez te pensarías incapaz de hacerlo. Digo, conforme pasa el tiempo, tu habilidad va aumentando. Pero como R1, la verdad es intentar hacer lo mejor y hacer lo que te toca. Ya llegará tu momento, como dice el doctor, de ser el héroe, si lo quieres ver así. Pero va a ser algo pesado, pero va a ser algo que vale la pena. La verdad, a lo que nos dedicamos es algo muy bonito. Bueno, a mí me encanta lo que hago. Entonces, va a haber días como residente en los que tal vez te pongas a cuestionarte, ¿en verdad quiero estar aquí? Porque es mucha carga, porque son muchas cosas, son muchos aspectos, no únicamente, digo, no dejamos de ser personas, pero creo que al final vale la pena. Entonces, a los R1, pues ánimo, ya están a mitad del camino. Los R2, pues ya pasaron la parte más compleja. Prepárense muy bien para cuando estén en estas circunstancias, pues hagan lo mejor posible por su paciente, siempre tener en cuenta que lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un reflejo directo sobre el desenlace que el paciente va a tener. Entonces, pues hagan las cosas bien. Es todo. Correcto, muchísimas gracias, doctor David. Me gustaría concluir con nuestro gran mentor de la noche de hoy, doctor Jaime Gutiérrez. ¿Algo que decirle a los jóvenes? No, bueno, creo que decirle a los muchachos que todo esto es parte de un proceso, una curva de aprendizaje que no se da de un día para otro, que todo llega a su tiempo, como bien dice David, no queramos correr sin antes caminar, ¿no? Y en todo este proceso en la formación, siempre he dicho que la parte fundamental del residente, pues es el estudio, la práctica, pero siempre nunca olvidar, perdón, la responsabilidad. Eso es algo bien importante, ¿ok? A veces no es tanto el conocimiento, sino la actitud. Y yo creo que eso es fundamental para tener éxito en todo. Eso sería así mi comentario final. Correcto, muchísimas gracias, doctor Jaime. Doctor David, pues con esto concluimos. Les recuerdo que no hay mejor manera de aprender que compartir, así como compartió su información y experiencia el doctor David y el doctor Jaime. Anímense a formar parte de esta bonita comunidad. Todo esto se va a subir a YouTube, a Medical Legal Center, para que lo puedan compartir, lo puedan volver a ver. Instagram, La Voz del Residente, Facebook, La Voz del Residente. Y finalmente, si tú eres jefe de residentes y requieres una plática de Medical Legal Center, no dudes en contactarnos y hacerlo sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com, atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Yo soy Tony Bachi y me despido. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias.